Muy buenas tardes, alumnos, alumnas del Instituto IMAI. Bienvenidos a la octava clase de Historia Universal que el Instituto IMAI pone a su alcance como preparación para el examen de Comipems. Esta es la octava clase, estamos a punto de terminar los temas relacionados con la Historia Universal. Y déjenme comentarles que en la clase anterior analizamos información acerca del primer gran conflicto bélico del siglo XX. Según ustedes recuerdan, este conflicto ocurrió del año 1914 al año 1918 y se le conoce como la Gran Guerra o como la Primera Guerra Mundial. Ayer vimos también las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Eso en el contexto de la información que vimos el día de ayer en la séptima clase de Historia Universal. El día de hoy, alumnos, revisaremos algunos eventos que ocurrieron en el periodo de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, y que en definitiva prepararon el terreno para que aproximadamente 25 años después, en el año de 1939, tuviera lugar el segundo conflicto bélico más importante de la historia de la humanidad, que se llamó la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de países involucrados, por la cantidad de conflictos y por la cantidad de personas muertas en el campo de batalla, de civiles muertos a manos de los diferentes ejércitos. El segundo gran conflicto bélico del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, empezó en el año 1939, aproximadamente 25 años después de que iniciara la Primera Guerra Mundial. Ayer les comenté que a principios del año de 1918, Rusia tuvo que abandonar la Primera Guerra Mundial como consecuencia de un conflicto intenso, un conflicto interno que se llamó la Revolución Bolchevique. Hoy veremos con cierto detalle la información de la llamada Revolución Rusa, que inicia oficialmente en el año de 1917, pero es hasta el año de 1918, a principios de 1918, cuando Rusia tiene que abandonar la Primera Guerra Mundial como consecuencia de los conflictos internos que se estaban dando en el país. Déjenme comentarles cuál era la situación de Rusia a principios del siglo XX. La situación de Rusia, iniciando el siglo XX, era una situación totalmente desastrosa. Había una gran crisis económica gracias al decadente régimen de los zares. Los zares eran los gobernantes de aquel tiempo. La palabra zar viene de una palabra latina que es la palabra César, que significa emperador. Entonces estos zares hablaban de, se autonombraban zares, se autonombraban así césares, se autonombraban emperadores, con la idea de que su solo nombre iba a infundir respeto e iba a garantizar el que el gobierno siguiera adelante sin ninguna dificultad. Entonces este régimen zarista estaba en decadencia y los zares estaban al frente de una nación totalmente empobrecida a principios del siglo XX. Tenía grandes desajustes económicos Rusia en aquel tiempo, grandes desajustes económicos, y tenía grandes rezagos industriales. Ya les comentaba yo dos clases anteriores, que Rusia intentó competir para convertirse en una potencia capitalista, en una potencia imperialista, pero fracasó rotundamente, y parte del fracaso se vio en el enfrentamiento llamado la Guerra Ruso-Japonesa, donde los japoneses derrotaron a los rusos por cuestiones territoriales. Entonces, este era el panorama que estaba permeando en aquel tiempo, inicios del siglo XX, en la Rusia de los zares, y era evidente que existía una división en las clases sociales. Lo que les comentaba anteriormente, los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres. Siempre ha sido el conflicto entre las clases gobernantes y las clases populares, las clases que son gobernadas.
Entonces les comentaba que existía una evidente división en las clases sociales que se veía reflejada en la miseria de la población. Esta pobreza se debía principalmente a la persistencia de los esquemas feudales y al estancamiento de la agricultura. Lo que les comentaba anteriormente, la economía de Rusia estaba tan rezagada que vivían prácticamente atrasada por 2 siglos. Rusia vivía atrasada por 2 siglos porque todavía conservaban el esquema feudal que era propio de la Edad Media. El esquema feudal, lo que les comentaba anteriormente, era que una poca cantidad de personas, muy pocas personas, eran poseedoras de una gran extensión de terreno que se les llamaba feudos. Y bueno, en esa economía feudal, el señor feudal tenía prácticamente todas las posesiones a su alrededor, tenía prácticamente todos los terrenos a su alrededor, y los demás, los campesinos, solamente le servían a sus intereses. Entonces, este esquema feudal todavía estaba en una Rusia totalmente atrasada en cuestiones sociales, en cuestiones políticas y en cuestiones económicas. Y también este fracaso, esta pobreza, se debía al estancamiento de la agricultura. ¿Y qué era lo que sucedía con las ciudades rusas en aquel tiempo, alumnas y alumnos del Instituto Imai? Las ciudades rusas padecían desabasto de alimentos. Esto podría ser una pregunta de examen, ¿ok? De los conflictos que aparecen al inicio del siglo XX, es importante mencionar la Revolución Rusa, y podría ser una pregunta de examen hablar de algunos de los motivos que desataron la Revolución Rusa. Y bueno, las ciudades rusas padecían desabasto de alimentos y padecían desabasto de energéticos, con los cuales generaban energía para, bueno, como la electricidad, como el petróleo, para tener lo que necesitaran en aquel tiempo y poder mantener una vida lo más normal posible en relación a las potencias económicas que estaban en ese tiempo liderando en Europa. Les decía, Rusia estaba muy atrasada en esta cuestión. Las ciudades rusas padecían desabasto de alimentos y desabasto de energéticos. También se dio el fenómeno de que el hambre y el creciente desempleo estaban provocando un ambiente de tensa inconformidad, como sucediera un poquito con la Revolución Francesa. En este caso, el hambre y el creciente desempleo empiezan a generar ese ambiente tenso entre el gobierno del zar y las personas del pueblo, que veían que no tenían opción, que no tenían la posibilidad de crecer económicamente y de tener lo suficiente para mantener a su familia y de tener lo suficiente para alimentarse cotidianamente. La situación que desencadenó la Revolución Rusa, ¿ok? Vamos a verla con un poquito de detalle. Lo que realmente desencadenó la Revolución Rusa, que esto podría ser también una pregunta de examen o podría ser información valiosa que ustedes poseyeran. La Revolución Rusa, alumnos, alumnas, también se le conocía como Revolución Bolchevique. Ahorita vamos a ver un poquito a qué se refiere este término bolchevique. Entonces, era conocida como Revolución Rusa, Revolución Bolchevique, Revolución Socialista, Revolución Roja o Revolución de Octubre. Esos eran todos los términos con los que se conoce a la Revolución Rusa. Lo voy a repetir para que lo tengan ustedes y para que tengan oportunidad de anotarlo, que esta información podría ser útil para contestar la parte de Historia Universal en su examen de Comipems. La Revolución Rusa también se llamaba, o se le llamó en aquel tiempo, la Revolución Bolchevique, Revolución Socialista, Revolución Roja o Revolución de Octubre. Entonces, una situación que realmente desencadenó todo este movimiento ya a niveles que pusieron realmente en peligro el gobierno del zar Nicolás II fue un evento que tuvo lugar el 22 de enero del año 1905. Este evento se le llamó Domingo Sangriento, así se le llamó a este evento, que se dio precisamente dentro del territorio de la Rusia de los zares. ¿Qué es lo que sucedió ese 22 de enero del año 1905? Bueno, la historia dice
que cerca de 200.000 obreros rusos se manifestaban pacíficamente frente a la residencia del zar Nicolás II. El zar Nicolás II, de hecho, fue el último de los gobernadores, de los gobernantes zaristas, fue el último de los zares. Entonces la historia nos dice que cerca de 200.000 personas estaban manifestando pacíficamente frente a la residencia del zar Nicolás II. ¿Y qué era lo que hacían estas personas? Estos 200.000 obreros aproximadamente estaban demandándole al zar Nicolás II un salario más alto y mejores condiciones de trabajo. Eso era lo que le estaban demandando al zar Nicolás II ese domingo 22 de enero del año 1905. El zar lo que hizo es que dio la orden a la Guardia Imperial Rusa de deshacer la manifestación de forma violenta. Este evento se ha repetido a lo largo de la historia en muchos lugares y en muchas situaciones semejantes, de que se aprovechan los gobernantes de la fuerza pública, se aprovechan del poder que tienen para ordenar a la fuerza pública, y bien, deshacen la manifestación de forma violenta. Estas personas pertenecientes a la Guardia Imperial Rusa deshacen de forma violenta la manifestación, y como les decía, el domingo 22 de enero del año 1905, recién iniciado el siglo XX, deshacen la manifestación de forma violenta, y en ese evento mueren aproximadamente 200 personas, 200 obreros, y otros 800 aproximadamente resultan heridos. Este suceso reflejó la política autocrática del régimen de la dinastía Romanov. Nicolás II de Rusia pertenecía a una dinastía, a una familia legendaria que era la dinastía Romanov. Si quieren tener un poquito más de información acerca de esta cuestión, hay muy buenos libros donde podemos conocer información acerca de la Revolución Rusa y de los antecedentes de la Revolución Rusa. Y yo les voy a recomendar una película que se llama Anastasia. Es una película de dibujos animados donde se ve precisamente ya los últimos momentos de la dinastía Romanov, porque la famosísima Anastasia, en el contexto de la película y en el contexto de la historia, es un personaje que realmente existió. La famosísima Anastasia era descendiente de la dinastía Romanov. Entonces les voy a recomendar esa película, se llama Anastasia, para que tengan un poquito más de información, para que puedan conocer un poquito más acerca de la vestimenta, el tipo de edificios que existían en aquel tiempo. Y les decía, este suceso violento en el que mueren cerca de 200 personas y más de 800 personas resultan heridas, más de 800 obreros, refleja la política autocrática del régimen de Nicolás II, zar de Rusia. ¿Qué sucede después? El zar Nicolás II trató de minimizar los hechos, trató de reducir la importancia a esta situación de aquel domingo sangriento, permitiendo la creación de la Duma. La Duma, en el contexto del idioma ruso, significa parlamento. Y en ese parlamento, ese parlamento, que fue lo que permitió el zar Nicolás II como una forma de minimizar el asunto y de que se presentara una aparente oportunidad de la democracia para los rusos, esa Duma, ese parlamento, quedó constituido por dos facciones principales. Una facción se llamaba los mencheviques, así se llamaba, mencheviques, que era el ala moderada, el ala conservadora, y la otra facción, alumnos y alumnas, se llamaban los bolcheviques, y ese era el ala radical, el ala que iba a tomar las decisiones de una forma más activa, de una forma quizás más violenta. Entonces se enfrentan en esta cámara, en este parlamento, dos facciones totalmente opuestas: los mencheviques, que eran
el ala conservadora, el ala moderada, y los bolcheviques, que era el ala radical o el ala liberal de este gobierno llamado la Duma, de este parlamento. Ahora, es importante mencionar cómo se desarrolló la Revolución Rusa. Lo vamos a manejar a grandes rasgos. La Revolución Rusa, les voy a comentar brevemente, se desarrolla básicamente en dos etapas. Una de estas etapas se le llama la Revolución de Febrero, porque precisamente inició en el año 1917, durante el mes de febrero, y la otra, que es una revolución totalmente distinta en su contexto y en sus resultados, que es la Revolución de Octubre. Entonces, se dividió en dos etapas, una llamada la Revolución de Febrero, la otra llamada la Revolución de Octubre. ¿Qué sucedió, alumnos y alumnas, durante la Revolución de Febrero? Número uno, el primer evento trascendente de esta Revolución de Febrero es el asalto al Palacio de la Duma, al Palacio del Parlamento. Este Palacio del Parlamento se encontraba ubicado en una ciudad llamada Petrogrado. Posteriormente a esa ciudad se le llamaría de otra forma, se le bautizaría con el nombre de Leningrado, en honor a uno de los líderes socialistas más importantes que ha dado Rusia, que es Lenin, Vladimir Lenin. Y actualmente esta ciudad, ya en el contexto del siglo XXI, se llama San Petersburgo. San Petersburgo. Entonces ese es el primer evento, alumnos. El asalto al Palacio de la Duma en Petrogrado. El segundo evento importante es la abdicación del zar Nicolás II. Abdicar significa bajarse del trono. Entonces, ante todas las situaciones políticas, militares, económicas y sociales que se estaban dando en aquel tiempo, al inicio de la Revolución de Febrero, el zar Nicolás II decide bajar del trono, decide abandonar el trono, y esto es lo que marca el final del zarismo. Ya no habría otro zar en Rusia. Entonces este evento marca el final del zarismo de forma oficial en el mes de febrero del año 1917. El tercer evento relacionado con la revolución del mes de febrero, la Revolución Rusa en el mes de febrero, es que se designa una presidencia provisional. Ya no iba a estar el zar, pero no se podía quedar el país sin un gobierno. Entonces se designa una presidencia provisional, y esta presidencia provisional estaría a cargo de un líder conservador, un líder menchevique llamado Alejandro Kerensky, Alexander Kerensky. Ese es el tercer evento importante del año de 1917 durante la llamada Revolución del mes de febrero. Ahora, ¿cómo se desarrolla la Revolución de Octubre? La Revolución de Octubre, el primer evento importante, alumnos, alumnas, es la sustitución de Alexander Kerensky por el líder del partido opositor, del partido opuesto, el líder bolchevique Vladimir Lenin. Entonces, hacen estas personas que Kerensky renuncie, lo sustituyen por un líder llamado Vladimir Lenin, del partido opositor, del partido bolchevique, y ellos se basan para hacer esta sustitución, para obligar a Kerensky a bajar del gobierno, se basan en algo llamado la tesis de abril, la tesis del mes de abril. ¿Qué era lo que decía esta tesis del mes de abril? Bueno, la tesis del mes de abril decía que debía constituirse una república con base en los soviets. ¿Ok? Esto es importante, información importante que podría ser una de las preguntas de examen de Comipens en la parte de Historia Universal. Se debía constituir una república con base en los soviets o en los soviets.
¿Qué significa la palabra soviet? Significa consejo. Es una agrupación de personas. Ahora, la república iba a estar constituida por soviets o por soviets de campesinos, de obreros y de soldados. Esas iban a ser los tres consejos, las tres partes de la clase gobernante a partir de esta decisión de las tesis de abril o de la tesis de abril. Entonces vean, los soviets iban a estar constituidos por campesinos, por obreros y por soldados. Y también otra de las decisiones de esta tesis de abril, otra de las propuestas de esta tesis de abril, era que se debía crear un comité militar revolucionario. Comité militar revolucionario, y ese es el que iba a controlar la seguridad y que iba a permitir que los destinos de esta revolución de octubre realmente llegaran a buen cumplimiento, a buen término. El segundo movimiento importante de la revolución de octubre, alumnos, alumnas, es que Lenin, este señor, este líder bolchevique, Vladimir Lenin, firma el tratado de Brest-Litovsk. Ya se los había mencionado en la clase anterior. En este tratado de Brest-Litovsk, Lenin lo firma con Alemania, y mediante este tratado Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, porque ya los conflictos en su país, como les comentaba, los conflictos en el país ruso estaban siendo demasiado fuertes como para que Rusia pudiera seguir manteniéndose en la Primera Guerra Mundial de forma activa. Entonces, estas son las dos revoluciones, la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Pero vamos a ver brevemente los resultados de esta revolución socialista. La revolución socialista de 1917 en Rusia transformó a este país al dotarlo de nuevas características. Vean por favor cuáles son esas dos nuevas características. Número 1, después de la revolución rusa de 1917, especialmente después de la revolución de octubre, aparece la abolición de la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción. Ya la tierra no iba a ser del zar, no iba a ser de su familia, no iba a ser de los señores feudales, de unas pocas personas de la clase gobernante. La propiedad privada, bueno, la tierra y los medios de producción iban a ser ahora propiedad del pueblo, propiedad de los obreros, propiedad de los campesinos, propiedad de los militares, etc. Ese es el primero de los resultados de esta transformación socialista en Rusia en el año de 1917. La segunda transformación o la segunda situación que provocó esta revolución rusa en 1917 es el establecimiento del control obrero en las empresas. Ahora ya no iban a ser los empresarios, los dueños de la empresa, sino los que iban a controlar los destinos de la empresa iban a ser los obreros. Y esto fue un paso gigantesco hacia el establecimiento del comunismo dentro de la Unión Soviética, bueno, dentro de Rusia en aquel momento. Y lo que les comentaba, otro de los resultados importantes o una de las consecuencias más notables de la Revolución Rusa es que después de la Revolución Rusa siguió una guerra civil. Todavía había facciones que no se ponían de acuerdo, todavía había personas que no estaban de acuerdo con el nuevo régimen, que querían regresar al régimen anterior, aunque ya no estaban los zares, ya no estaban los gobernantes de antaño. Entonces estalla una guerra civil. Y finalmente en el año de 1923, por decreto constitucional, Rusia, este país, cambia su nombre por el de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya les había dicho que los soviets son consejos, son agrupaciones de personas. Entonces, oficialmente en el año de 1923, Rusia cambia el nombre por el de URSS, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, de esta forma abarcamos el tema de la Revolución Rusa,
que fue otro de los eventos notables de inicios del siglo XX. Ahora, vamos a cambiar un poquito la información sin salirnos del contexto de esta información que hemos estado analizando. Y déjenme comentarles que en su guía de estudio para el examen del Comipems 2020, estamos entrando en este momento, alumnos y alumnas, al cuarto tema de su guía de estudio. Este es el cuarto tema de su guía de estudio en la materia de Historia Universal. Y ahora vamos a analizar, bueno, vamos a empezar el día de hoy, pero vamos a concluir el día de mañana con lo que sucedió en el mundo, así a grandes rasgos, de forma global, aunque la historia básicamente se va a seguir concentrando en Europa, porque Europa sigue siendo, o seguía siendo en ese momento, como el foco de la atención por todas las situaciones y los conflictos que se dieron en aquel tiempo. Entonces vamos a empezar a analizar el mundo entre el año de 1920 y el año de 1960, ya en el contexto del siglo XX. Entonces vamos a terminar analizando unos años de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a ir analizando del año de 1950 al año de 1960. El primer tema es periodo entre las guerras. ¿A qué se refiere? El periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Les decía, la Primera Guerra Mundial empieza en el año de 1914, termina en el año de 1918. La Segunda Guerra Mundial empieza en el año de 1939 y termina en el año de 1945. Pero entre esos dos periodos, entre el año de 1918 y el año de 1939, pasan varias cosas en el contexto del país, de los países europeos y en el contexto también de América. El periodo entre las guerras y la crisis del capitalismo se le llama a esta parte de su guía de estudio. Voy a repetirlo, periodo entre guerras y crisis del capitalismo. ¿Cómo continúa toda esta historia del final de la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial, al finalizar, pues trae graves consecuencias políticas, económicas, sociales a Europa y obviamente a otras partes del mundo. Y fíjense cómo continúa esta historia. La destrucción de ciudades y los daños contra la población civil durante los años que duró la Primera Guerra Mundial significaron el mayor costo de este conflicto armado. Esa fue la consecuencia principal. Lo que les decía, la destrucción de ciudades y los daños contra la población civil. Esto nos deja como moraleja algo importante. Las guerras a los que más afectan son a la población civil, a las personas como ustedes y como yo, que hacen su vida cotidiana yendo a trabajar, regresando de trabajar, conviviendo con la familia. Y los militares, pues simplemente, bueno, los militares, algunos entregan su vida. Sabemos que en la guerra siempre hay actos de heroísmo, siempre hay batallas importantes, siempre hay héroes que hacen que las guerras sean legendarias. Pero se les olvida a las personas que hacen la guerra, alumnos, que los daños principales recaen en la población civil, en las personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces, ese fue el mayor costo y la mayor consecuencia del final de la Primera Guerra Mundial, los daños a la población civil. Aparece, o más bien se retoma, algo que se llamaba el sentimiento nacionalista, lo que les comentaba con anterioridad. El sentimiento nacionalista, alumnos, y la inconformidad de los trabajadores persistieron durante y después del conflicto armado. En todo momento, como les comentaba el día de ayer, en todo momento aparece el nacionalismo como una de las representaciones más claras de que tú, como soldado, ibas a entregar tu vida por tu país, ibas a entregar tu vida por Alemania, por Francia, por Inglaterra, etc. Y también que tú como sociedad civil estabas viendo cómo tu terreno, tu territorio estaba siendo pisado por las botas militares de los enemigos. Entonces surge de forma muy importante el sentimiento nacionalista durante y después de la Primera Guerra Mundial. Ahora, hay situaciones económicas
que provocan que todo esto, hay situaciones económicas, perdón, que provocan que todo esto se venga como en una avalancha. Se viene de forma muy importante toda esta situación, todos estos conflictos de después de la guerra, que prepararían el terreno para el nuevo conflicto internacional que, como les comentaba, iniciaría en el año de 1939 y que conocemos actualmente como la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son estas causas? Primero que nada, el desempleo, la caída de la producción y la falta de alimentos. Estas situaciones de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, alumnos, son importantes. El desempleo, la caída de la producción y la falta de alimentos se prolongaron en las siguientes décadas. Termina la guerra en el año de 1918, pues en el año de 1928, en el año de 1938, 2 décadas después, todavía seguían apareciendo esa clase de problemas económicos, políticos, sociales, y lo que les comentaba, el desempleo, la caída de la producción y la falta de alimentos se prolongan en las siguientes décadas. La época de la posguerra también fue una época en la que hubo un gran auge feminista. Esto también fue algo importante para el desarrollo del pensamiento político y social de aquella época. Empieza a haber un auge feminista en la que las mujeres empiezan a tener una participación más amplia en la vida social y en la vida política y en la vida cultural, especialmente de Europa. Y bueno, todo esto llega a su culminación, llega a su final, bueno, no a su final, pero una parte importante de esta situación feminista, de este auge feminista, es que en varios países occidentales se instituye el voto femenino. Hasta antes de esos años, las mujeres no tenían derecho a votar para elegir a sus gobernantes. Pues en esta época hay un gran auge feminista y se instituye el voto femenino. También esta, alumnos, es la época en la que las tendencias totalitarias y fascistas comienzan a apoderarse de países como Alemania, Italia, Rusia, España y Yugoslavia. Fíjense, alumnos. Estas tendencias totalitarias y fascistas se apoderan de una serie de países que serían clave para el inicio de la Segunda Guerra Mundial y para el desarrollo de la misma. Países como Alemania, Italia, Rusia también, a pesar de que estaba entrando en el terreno del socialismo, en el terreno del comunismo, Rusia también quiere ser una potencia totalitaria. Eso lo pueden ver ustedes si siguen un poquito la historia de este país. Pero también España y Yugoslavia empiezan a llenarse de estas ideas totalitarias, de estas ideas fascistas, y eso es lo que también está permeando en esa época al final de la Primera Guerra Mundial. En materia económica, ¿qué estaba pasando en aquel tiempo, alumnos? En materia económica, la Unión Soviética emprendió un modelo de corte comunista. Y este modelo de corte comunista es pionero en la historia contemporánea. Este movimiento económico fue encabezado por José Stalin. José Stalin, un gobernante ruso que empieza a gobernar después de la muerte de Vladimir Lenin. Vladimir Lenin muere en el año de 1924 y entonces este gobierno lo toma José Stalin, y a este modelo económico del que les estoy hablando se le llama plan quinquenal. Era un plan económico en el que se ponían metas para cada 5 años. Por eso se le llama quinquenal, porque un quinquenio eran 5 años. Entonces, esto permite que haya un desarrollo importante en Rusia con estos planes quinquenales. También en materia económica en esa época, tanto en los países socialistas como en los países capitalistas, en las democracias occidentales,
se incrementa el control de la producción en manos del Estado. Esto también es importante. Empieza a haber más control por parte del gobierno en toda esa cuestión de la producción, en toda esa cuestión del capitalismo. Los movimientos socialistas en Europa generaron gobiernos de izquierda. Ya no era solamente el gobierno capitalista, el gobierno conservador, sino empieza a haber gobiernos de izquierda, aún en naciones que son capitalistas. Por ejemplo, en Inglaterra gobernaba el Partido Laborista y en Francia gobernaban los gobiernos de coalición, valga la redundancia. Los gobiernos de coalición estaban gobernando en Francia en ese momento. Y lo que les comentaba anteriormente, por otro lado, el pensamiento totalitarista o fascista seguía penetrando poderosamente en líderes como Benito Mussolini en Italia, Adolfo Hitler en Alemania o Francisco Franco en España. Ahora, ¿qué es el totalitarismo? El totalitarismo sería determinante para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El totalitarismo. Se considera en general que la ideología de todo sistema dictatorial, un dictador, o totalitario, que utiliza, fíjense, esto es bien importante, que utiliza el militarismo, entre otros medios coercitivos, para mantenerse en el poder. A esto se le llama un régimen fascista. ¿A qué se refiere esto? Que los regímenes totalitarios, los regímenes fascistas, iban a controlarlo todo por medio del poder del ejército, por medio del poder de las Fuerzas Armadas. Primero que nada, iban a mantenerse en el gobierno y después iban a procurar extender sus fronteras. Entonces, el pensamiento fascista, el pensamiento totalitario, también es un pensamiento imperialista. Adolfo Hitler, que fue prácticamente el más grande representante del movimiento fascista o del pensamiento fascista, supo manipular magistralmente estas ideas totalitaristas, estas ideas fascistas, en el contexto del partido al que él pertenecía, que se le llamaba Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Ese era el nombre completo, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que después se le llegó a conocer simplemente como Partido Nazi, por las 4 primeras letras del nombre Nacional Socialista. El nazismo, como se le llamó a este movimiento impulsado grandemente por Adolfo Hitler, alumnos, se fue extendiendo debido a que, fíjense por qué se fue extendiendo. Se fue extendiendo debido a que canalizaba las demandas laborales y las aspiraciones nacionalistas de un pueblo desesperado por la opresión internacional. No se nos olvide que con el Tratado de Versalles, que se firmó al final de la Primera Guerra Mundial, los alemanes estaban sufriendo una presión económica mortal, una presión económica muy grande, porque tenían que pagar las consecuencias de la guerra que ellos llevaron a los países europeos. Tenían que pagar, porque ellos fueron los perdedores, los alemanes, tenían que pagar la reconstrucción de algunas ciudades, tenían que pagar el botín de guerra, tenían que hacer muchas cosas, y esto estaba trayendo una presión demasiado grande en el pueblo alemán, y en ese momento Hitler encaja con sus pensamientos y dice: yo los voy a sacar de la ruina, yo los voy a sacar del fracaso económico, yo los voy a sacar adelante junto con mi partido, y nosotros vamos a ser nuevamente una potencia económica y política. A pesar de que su discurso el discurso de Hitler se basaba en el exterminio racial y un nacionalismo imperialista beligerante, lo que les decía, querían hacer la guerra para apoderarse de otros territorios que estaban más allá de sus fronteras, Hitler cobró gran popularidad como canciller alemán, a pesar de que su discurso era racista, de que su discurso era de exterminio racial, porque ya en ese tiempo él ya hablaba de que los judíos eran los culpables de todos los males de la humanidad. Entonces, a pesar de eso, Adolfo Hitler tuvo mucho éxito como canciller alemán, y él permaneció en el gobierno gracias a la fuerza y al poderío militar que logró desarrollar dentro del partido nazi. Ahora, para concluir con esta información,
de los conflictos previos o de las situaciones previas a la Segunda Guerra Mundial, alumnos, les voy a hablar brevemente de otro tema que también es importante para ustedes y que también podría ser una pregunta de examen en el contexto de su examen de Comipems en la parte de Historia Universal. ¿Qué estaba pasando? Bueno, ya vimos qué estaba pasando en Europa. Ya vimos a Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos, la otra gran potencia imperialista? Bueno, a inicios del siglo XX, en Estados Unidos, el país líder capitalista por excelencia, ¿qué sucede? Bueno, déjenme comentarles que el 24 de octubre del año 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York se derrumbó en forma desastrosa y repentina, en un hecho sin precedentes y que parecía no tener una explicación lógica. Simplemente ese día, 24 de octubre de 1929, hay una crisis económica muy fuerte en Estados Unidos. Este acontecimiento, como ocurrió un jueves, se le conoce como Jueves Negro. Ese día que les comentaba, el día 24 de octubre de 1929 fue un jueves, y ese acontecimiento se le llama Jueves Negro. Marcó el inicio de algo que se le conoce como la crisis de 1929. La crisis de 1929. Esta crisis fue un periodo de ruina económica que durante las siguientes décadas hundió al imperio estadounidense. Hundió a este imperio económico de Estados Unidos, lo hundió en la ruina. Esto trajo una catástrofe y una crisis a nivel mundial por las relaciones comerciales de Estados Unidos con los países de Europa y con los países de Asia, etc. Una de las consecuencias de la globalización. Entonces se hunde el imperialismo estadounidense en una crisis que duró varias décadas. El que rescata al país norteamericano de esta gran crisis fue uno de sus presidentes de aquella época. Este presidente se llamaba Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué es lo que hizo Franklin Delano Roosevelt? Él instituyó una política económica y social llamada la política del New Deal, que significa la política del nuevo trato. Entonces se iba a tratar la cuestión económica desde una perspectiva totalmente distinta y totalmente innovadora. ¿Y en qué consistía esta política del New Deal? Bueno, consistía en tratar de aumentar el poder de compra de los consumidores, que los consumidores tuvieran más dinero para poder comprar y para que todas las mercancías que estaban rezagadas en los almacenes de las grandes empresas empezaran a fluir y que hubiera un flujo de la economía, y eso permitió que poco a poco los estadounidenses se recuperaran. Entonces, ¿en qué consistió este New Deal? En tratar de aumentar el poder de compra de los consumidores, incluso a costa de producir un déficit en el presupuesto del Estado, en el presupuesto del gobierno. Entonces se iban a amarrar el cinturón, se iban a apretar el cinturón las personas del gobierno con tal de que la gente común, las personas que vivían al día en Estados Unidos en aquel tiempo, tuvieran más ingreso, tuvieran más poder adquisitivo y empezara a fluir ese dinero nuevamente. Entonces, gracias a esta política del New Deal, Franklin Delano Roosevelt rescató a Estados Unidos de la crisis económica. Déjenme comentarles que todo este ambiente, lo que les comentaba, las situaciones en Europa, las situaciones en América, otras situaciones que se darían en África, situaciones que se darían en Asia, todo esto fue preparando el terreno para el inicio del segundo gran conflicto bélico del siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial. Mañana abordaremos este tema de la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que da para mucho, pero vamos a tratar de resumirlo de la mejor forma para que en unos 40-45 minutos tengamos toda la información necesaria para ver ese tema de la Segunda Guerra Mundial. Veremos en escena precisamente a Hitler, a Mussolini, a Hirohito por parte de Japón. Veremos en escena
a los líderes de los países que se oponían a estos gobiernos de Hitler, de Mussolini y de Hirohito, que se les llamó los aliados. Veremos en escena a Franklin Delano Roosevelt, veremos a Winston Churchill, veremos también a otros líderes de los franceses, y mañana vamos a ver el tema de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta recomendarles libros, ya les he comentado, recomendarles libros y películas. Les voy a recomendar un par de libros que hablan de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. De hecho es una trilogía, pero les voy a pedir, si ustedes tienen gusto por la lectura, estos son libros excelentes que tienen información acerca de todo el contexto antes de la Primera Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial y antes y durante la Segunda Guerra Mundial, todo el contexto económico, político y social. Uno de los libros se llama La Caída de los Gigantes. Es de un autor inglés que se llama Ken Follett. La Caída de los Gigantes. Y el otro libro, que es la segunda parte de esta trilogía, se llama El Invierno del Mundo. El primer libro, La Caída de los Gigantes, habla acerca de la Primera Guerra Mundial, básicamente todo el contexto previo a la Primera Guerra Mundial. Y el segundo libro, El Invierno del Mundo, habla de todo el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias económicas, políticas y sociales. Entonces, no se pierdan la clase del día de mañana, y si tienen oportunidad de ver esa información de esos libros, les va a resultar bastante importante y les va a resultar bastante ilustrativa para que tengan una cultura general más amplia. Por mi parte es todo. Que pasen una excelente tarde y nos vemos mañana. Cuídense mucho.